Bienvenidos a nuestro programa Mirando al Sur. Aquí le damos seguimiento a los acontecimientos que le están dando forma a la geopolítica de Sudamérica y el Caribe. Los convenios económicos como el CELAC, ALBA, el Sucre, Petrocaribe. Esta semana sucedieron hechos un poco insólitos. Esta semana el primer presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, fue secuestrado en pleno vuelo. Evo Morales estaba en una reunión, en una conferencia en Rusia, y iba de regreso para su país, Bolivia. Su avión fue secuestrado en el aire al no habérsele permitido aterrizar en Francia, donde estaba previsto hacer un aterrizaje técnico. Me imagino que un aterrizaje técnico lo que significa es que va a asegurarse que tiene el combustible suficiente, que el avión está funcionando bien, la máquina, el motor está funcionando bien. Cosas técnicas, ¿no? En esa trayectoria se le negó al presidente, algo insólito completamente. Se está hablando del primer indígena que en más de 500 años ha tomado el poder en Bolivia, en Sudamérica. Esto es algo muy grave, porque no solo el país francés le negó acceso al espacio aéreo, pero también se lo negaron en Italia. Aparte de Italia, también se lo negó Portugal. Y también se lo negó España. Ahora, imagínense un presidente que está volando y tiene que hacer un aterrizaje técnico que ya está previsto y el cual ya se le había concedido previo a salir del lugar de donde comenzó el vuelo, que era Rusia. Pues sucede que en ese proceso, volando en el aire, imagínense que a Evo Morales, el avión de Evo Morales, se le hubiese agotado el combustible. Hubiese muerto el presidente Evo Morales y también hubiesen muerto las 12 personas que iban viajando con él. Evo Morales estuvo secuestrado por aproximadamente 12 horas. Es algo insólito en realidad, nunca se había visto algo de esa magnitud. Y bueno, hay leyes internacionales. Las leyes internacionales, leyes diplomáticas, que dicen que un presidente de un país, un primer ministro de un país, está protegido, tiene una protección diplomática. Un presidente puede viajar sin ser visto como un potencial criminal. Un presidente puede viajar sin estar expuesto a las humillaciones de ser registrado, de que su vehículo sea detenido para registrarlo. Eso sucedió porque a Evo Morales él fue el sospechoso que a lo mejor él llevaba al ciudadano norteamericano Edward Snowden, que lo estaba llevando desde Rusia hacia su país, Bolivia. Una cosa que no era cierto. Pero de todas maneras, la situación es que si uno mira el mapa geográfico de las posiciones, vemos que para él poder regresar a este país que se llama Austria, que es un país europeo que queda al sureste de Alemania y queda al noreste de Italia. Bueno, si ya el avión estaba llegando al territorio aéreo, al espacio aéreo francés, me imagino que si él trató de meterse al espacio aéreo portugués o italiano,
para él poder devolverse, y me imagino que habrá tenido que volar de nuevo por Rusia. Rusia hace borde con, Alemania. Alemania hace borde con Rusia en el este. Algo horrible y algo completamente humillante para un presidente. Esto sucede porque hay muchos intereses, y los intereses son intereses económicos, de mantener una supremacía, de mantener un control absoluto de los recursos naturales. Los recursos naturales que los suramericanos y caribeños son dueños absolutos, pero que debido al proceso de esclavitud, de colonialismo, los europeos y el imperialismo, los norteamericanos, la administración norteamericana, la administración de la presidencia norteamericana, quieren tener control de esos recursos. Como Evo Morales está en ese proceso trabajando arduamente para asegurarse de que su gente, su pueblo, sea dueño absoluto de los recursos naturales para asegurarles un mejor vivir, pues Evo Morales se convierte en un sospechoso, se convierte en una persona no grata para la élite de esos países que tienen control de los gobiernos. Ahora bien, Evo Morales no está solo, porque acuérdense que en Sudamérica y el Caribe está sucediendo algo dinámico y hermoso, que es la integración de esos pueblos. Los gobiernos trabajando juntos para asegurarse de que, van a asegurarse de que los ciudadanos de esos pueblos tengan una mejor vida. Vivir viviendo, como decía el comandante Hugo Chávez de Venezuela. Bien, pues me gustaría que nosotros veamos el primer video y escuchemos cómo se pronuncia el gabinete de la presidencia de Evo Morales. Y mantenemos la fuerza de la dignidad que no se va a doblegar. No van a doblegar a los bolivianos, no van a doblegar a los latinoamericanos, no van a doblegar al presidente Evo, no van a doblegar nuevamente a los pueblos indígenas que hoy hemos levantado cabeza para definir nuestro propio destino. Ninguna potencia, ni las decadentes ni las que añoran viejas épocas de colonialismo putrefacto, no nos van a atemorizar, no nos van a hacer retroceder, no nos van a rendir. El gabinete en pleno, reunido desde horas atrás, convoca en primer lugar a los pueblos del mundo a repudiar esta actitud abusiva, antidemocrática, que va en contra de los principios que regulan la convivencia pacífica y democrática entre pueblos, civilizada, a repudiar este tipo de actitud troglodita, arcaica, colonialista y abusiva en contra del presidente Evo. Convocamos a los trabajadores del mundo, a los obreros de Europa, a los jóvenes europeos, a los jóvenes campesinos y obreros del mundo entero, allí donde hay pueblos, allí donde hay millones de Evos Morales, a manifestar su rechazo, a manifestar su indignación contra este acto de prepotencia imperial, a manifestar su rechazo contra este secuestro imperial del presidente Evo. Convocamos a los pueblos de América Latina, a los gobiernos progresistas, a pronunciarse. Les pedimos que los pueblos de América Latina, que los gobiernos de América Latina puedan reunirse de emergencia para tomar posición sobre este abuso. Hoy América Latina está siendo pisoteada, no solamente Bolivia, el país más pequeño, más sacrificado, pero más luchador que tiene el continente. Es América Latina la que está siendo pisoteada, es la dignidad de los latinoamericanos la que está siendo agredida. Convocamos a América Latina a pronunciarse, a reunirse de emergencia en las distintas instancias que tenemos los latinoamericanos para tomar una posición firme y fuerte. Primero, de respeto a la vida de nuestro presidente, de protección a la vida de nuestro presidente, porque estuvo en riesgo la vida en la tarde.
cuando se le impidió pasar por territorio francés. No solamente se violó tratados internacionales, sino que se puso en riesgo la vida del presidente indígena de Bolivia. Les pedimos a que se pronuncien. Y les pedimos a los pueblos también que se pronuncien, a los sindicatos, a los gremios, a las universidades. No puede haber impunidad con este último atisbo de colonialismo imperial decimonónico que ya no tiene cabida en el siglo XXI. Al pueblo boliviano queremos agradecerles por las distintas manifestaciones plurales de todos los sectores sociales de la unidad en torno a nuestro presidente. Hemos comunicado al presidente Evo hace unos minutos del cariño, del respaldo que ha recibido de parte de distintos sectores sociales, políticos y culturales. Pedimos al pueblo boliviano a mantener la unidad en torno a nuestro presidente. Hoy Bolivia es Evo Morales. Hoy el pueblo es Evo Morales. Evo Morales es Bolivia. Y mantengámonos unidos. No dude el pueblo boliviano que estamos haciendo todos. Estamos utilizando todos los medios necesarios que establece la diplomacia y la dignidad para lograr que más pronto regrese nuestro presidente aquí a Bolivia. Vamos a hacer todos los esfuerzos. Pero también queremos decir lo siguiente: no vamos a aceptar chantajes de ningún país. En los minutos pasados, han pretendido chantajear al presidente de que le darían paso, autorización a sobrevolar algunos países europeos siempre y cuando permitan que se revise el avión presidencial. ¿Dónde se ha visto eso? Presidente Evo no es ningún delincuente. Presidente Evo tiene el derecho de cualquier presidente de inmunidad de su vuelo. Y lo que decimos es cierto, nunca hemos mentido, se han dado las informaciones que corresponde a los viajes oficiales y esa es nuestra última palabra. El presidente Evo va a hacer respetar la dignidad de los bolivianos, la dignidad de los indígenas del mundo, la dignidad de los latinoamericanos. Tiene derecho a levantar vuelo para regresar aquí a Bolivia lo más pronto posible y no vamos a aceptar el chantaje. Esas fueron las palabras contundentes, una respuesta contundente al atropello que sufrió el presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, a la cabeza de su vicepresidente. Sin lugar a duda de que fue una respuesta rápida. Pues eso sucedió hace unos 4 días, ese atropello que sufrió Evo y tuvo que aguantar, ¿no? La humillación de la audacia que puede tener otro diplomático de menos categoría, como el canciller o embajador de España, quien le pidió a Evo que le permitiera revisar el avión. Imagínense a un presidente decirle, permítame revisar tu avión para estar seguro de que tú no llevas ahí a Snowden, a un contrabando. Eso es algo insólito, completamente insólito. Pero la respuesta fue muy buena. El vicepresidente de Bolivia mencionó que el atropello que está sufriendo Evo no es un atropello simplemente a Evo, es a todo el pueblo bolivariano. Pero no solamente es al pueblo bolivariano, es a todo el pueblo suramericano y del Caribe, a los pueblos originarios, a los pueblos que ya no están dispuestos a mantenerse en silencio, que el imperio, que las colonias, aquellos que pensaban que todavía tenían control de esos países que son independientes, han sido independientes hace mucho tiempo, están dando coletazos, como dijo el vicepresidente de Bolivia, coletazos o patadas de hombre ahogado, porque eso está muriendo. La crisis económica es quien está llevando a esos países arrogantes completamente a cometer
esas estupideces. Unas estupideces que, sin lugar a duda, esas estupideces tienen que recibir una respuesta contundente. Y esa respuesta contundente la recibieron porque inmediatamente se convocó una reunión con el grupo de UNASUR, una asamblea, y en esa reunión, se quedaron varias cosas claras. Veamos este video. Compañeras y compañeros, si fuera necesario cerrar la embajada de Estados Unidos en Bolivia. No necesitamos embajada de Estados Unidos. No necesitamos sobre pretexto de cooperación, de relaciones diplomáticas que vengan a conspirarnos desde adentro, desde afuera. Ya se va a USAID, se ha ido el embajador de Estados Unidos, se ha ido la DEA de Estados Unidos. Seguramente ahí sí hay infiltrados por aquí y por allá para hacer espionaje. Ojalá haya mayor madurez. A mí no me temblaría la mano para cerrar la embajada de Estados Unidos. Tenemos dignidad, tenemos soberanía. Esas son unas respuestas de Evo Morales, airado completamente por ese atropello, no solamente un atropello a él, un atropello a su pueblo, un atropello al pueblo aymara, al pueblo quechua, a los pueblos Awa de Brasil, a todos los pueblos indígenas. Imagínense que lo que se llama aquí en Estados Unidos, en Nueva York, y en Estados Unidos, ¿no?, por completo, a una persona lo detienen en un vehículo por ser negro, por ser hispano, por tener la piel negra. Eso mismo le ha sucedido con Evo. Es esa locura, como dijo la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Ella dijo que eso es una locura, que esa acción es una acción de loco. Es una acción de loco, pero eso va más allá de una locura. Eso va más allá de una locura porque lo que esa persona esos países se atrevieron a hacer es poner en práctica lo que a través de la historia nosotros hemos conocido, esos atropellos inmensos que se le han dado, la negación a una persona a vivir, a existir, los derechos fundamentales de la humanidad, que por ello se rigió la esclavitud. Bueno, vamos a escuchar a Evo Morales en este video en la asamblea de UNASUR. No solamente ha sido una preocupación, sino una ocupación de nuestros hermanos presidentes de Sudamérica, con sus llamadas telefónicas, condenando este abuso tan arbitrario de algunos gobiernos de Europa, convencidos y más informados aún todavía por la imposición del gobierno de Estados Unidos. Saludar y agradecer por esa gran solidaridad, que finalmente no solamente es solidaridad con Evo, sino con el pueblo boliviano y los pueblos de toda América Latina y el Caribe. Y esa oportuna movilización de nuestras fuerzas sociales, como siempre, y como nuestros antepasados, para defender la dignidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. Brevemente informarles, hermanas y hermanos presidentes, y al pueblo cochabambino, al pueblo boliviano y a todo el mundo, como hace un momento decía el acto realizado, de verdad yo venía muy contento, muy satisfecho con la reunión realizada con el presidente de Rusia. Oportunamente tener la oportunidad de informar en detalle al gabinete, como también a nuestros movimientos sociales, como siempre hacemos. Y quiero decirles que la ruta de retorno era Rusia, Portugal, Guyana, La Paz. Antes de empezar la reunión con el presidente de Rusia, nos informa nuestros tripulantes, nuestros pilotos del avión, que nos había prohibido aterrizar en Portugal por razones técnicas. Ahora me doy cuenta que no eran por razones técnicas, sino por razones políticas. Hemos respetado, pedimos a nuestro piloto, al canciller, a que consiga otra ruta donde hacer el recargue correspondiente. Y España nos autorizó a aterrizar
en Las Palmas, en las Islas Canarias, y teníamos todo el trayecto con autorización, pasando por Alemania, España, Portugal, Italia, Francia. Sin embargo, durante el viaje, a pocos minutos de entrar al territorio francés, información de la torre de comunicación que no podíamos pasar por Francia. El piloto del avión nos pregunta qué hacemos ahora y nos recomienda volver a Rusia de emergencia, que evidentemente había problemas de combustible. Frente a esta realidad decidimos más bien aterrizar de emergencia en Viena, Austria. Aterrizamos, informamos al personal del aeropuerto. Como era un aterrizaje de emergencia y de urgencia, el personal del aeropuerto de Viena, Austria, como cualquier protocolo, yo me acuerdo, los protocolos siempre se acercan, nos informan qué tenemos que hacer al bajar, yo hasta la puerta. Bueno, ahí escuchábamos a la intervención de Evo Morales en la asamblea de UNASUR. Sin lugar a duda, una gran sorpresa primeramente, puesto que un presidente, me imagino que no va a esperar que, como él explicó, viajando de Rusia, pasando por Alemania, que mencionamos anteriormente, le van a decir que él no puede entrar a su territorio en el espacio aéreo. Es algo insólito, específicamente algo humillante, sí. Pero bueno, la respuesta fue muy amplia y nosotros vamos a escuchar cómo los presidentes de los países suramericanos y del Caribe respondieron. Respondieron inmediatamente y convocaron esta asamblea, la cual dio una respuesta contundente, fuerte, aún más contundente que la respuesta que dio el vicepresidente y su gabinete, el gabinete de Evo Morales, porque tomemos en cuenta esto: si en Sudamérica no se hubiese estado llevando a cabo ahora mismo ese proceso de integración, Evo Morales hubiese estado solo completamente. Lo que significa que Evo Morales lo hubiesen podido atropellar a él, a su gobierno, a su pueblo y a todos los pueblos de Sudamérica y el Caribe. A buena hora que estamos trabajando se está trabajando en ese proceso de integración del sur-sur, UNASUR. Bueno. Imposible no hablar de Hugo, ese queridísimo amigo, tremendo latinoamericano y extraordinario presidente de Venezuela. Un abrazo a ti, Evo, gracias por recibirnos, un abrazo al pueblo boliviano, un abrazo a la presidenta, los presidentes de América del Sur, reunidos esta noche en Cochabamba. Un abrazo a las delegaciones de diferentes países, básicamente Brasil, que envió expresamente una delegación. Hablamos con Dilma, hubiera querido acompañarnos, pero lastimosamente por las circunstancias internas que atraviesa Brasil y que son de conocimiento público, no pudo viajar, pero nos ha dado todo su respaldo para esta reunión. Saludos a los representantes de los presidentes de Perú, Chile, Colombia, que no pudieron estar presentes, y un saludo también a Guyana, a la cual no se pudo contactar. Esta reunión, pues, ustedes saben, por la urgencia, tuvo pocas horas de anticipación en su convocatoria. Aquí, jocosamente, se ha mencionado que los servicios secretos de las grandes potencias tendrían que devolver el dinero a los contribuyentes porque están totalmente equivocados. Creo que con ese dinero también se podría dar unos cursitos de historia a ciertos actores y dirigentes de ciertas potencias, porque también los tiempos históricos están equivocados. Cerca de 500 años están equivocados. Si pretenden que vamos a aceptar que nos traten como colonias. Él dice 500 años están equivocados.
Él se está refiriendo específicamente a esa mentalidad, a la mentalidad de que Sudamérica todavía es una colonia. Esa mentalidad de los grandes imperios que se han aprovechado de que muchas veces han habido en Sudamérica y el Caribe muchos líderes que han sido títeres, ¿no? Que trabajan, que explotan a su pueblo, que asesinan a su pueblo y le dan los recursos naturales a las corporaciones extranjeras. Podemos tomar el ejemplo de la República Dominicana. Tuvimos un presidente que se llamaba Joaquín Balaguer, era un asesino. Fue el vicepresidente de Rafael Leónidas Trujillo, otro asesino. Tuvimos ahora un presidente que se llama Leonel Fernández, un ladrón, y que ha dado los recursos naturales de nuestro país. Tenemos ahora un presidente que se llama Danilo Medina, que también ha estado dando los recursos naturales. Esos países, los gobiernos imperialistas como los Estados Unidos, como Canadá, como Francia, como Inglaterra, son muy contentos de hacer negocio con ellos. Y estoy seguro de que nunca le van a desviar un avión. No pueden hacerle eso porque no hay necesidad de hacerle eso. No están molestos con ellos. Están bien contentos. Mas, sin embargo, el pueblo sufre porque el pueblo tiene un mal vivir, porque el pueblo tiene una condición de vida paupérrima, poca educación, poca cultura, mucha criminalidad, mucho robo, pero en Sudamérica y el Caribe, otros países del Caribe, que hay muchos líderes que están trabajando por su pueblo, y a eso es lo que el imperialismo y los países desarrollados, lo que llaman países desarrollados en Europa como Francia, le tienen miedo. Vamos a ver este otro video. Este video es de Cristina Fernández de Argentina, que también se expresa. Y cuando me refiero a todos y a todas, no ya a los jefes y jefas de Estado y embajadores y embajadoras con quien ya hemos estado reunidos, sino a todos los demás que nos acompañan aquí, hermanos y hermanas de Bolivia, trabajadores de la prensa nacional e internacional que nos acompañan. Bueno, en realidad habíamos acordado de que iba a hacer yo una pequeña intervención, no solamente como presidenta, sino en mi calidad también de abogada, porque bueno, fue una conversación que mantuvimos con Evo en la noche que estaba virtualmente de rehén allí en Viena. Creo que el relato del presidente Evo Morales, sobre todo la primera parte, donde describe la situación que se produjo arriba de un avión, viajando un presidente y le dicen de repente que no puede volar y que tiene que retirarse de un territorio. Yo me imagino como presidenta en una situación similar. Uno viaja constantemente por todas partes del mundo en misiones oficiales y me imagino de repente que de un país me informen que no se me autoriza como presidenta de la República Argentina, previamente habiendo sido acordado esa autorización, y me digan a dónde volvemos, tenemos poco combustible. Es una situación que excede una mera situación de carácter institucional para tornarse en una situación de carácter humanitario, si se quiere, porque en definitiva se puede poner en peligro la seguridad, no ya de un jefe de Estado, sino la seguridad de una vida humana, que es exactamente igual sea la de un presidente de Estado o la de cualquier ciudadano. Adquiere mayor relevancia, obviamente, el hecho de ser jefe de Estado, porque uno se pregunta si hacen estas cosas con un jefe de Estado que tiene conocimiento todo el mundo, que tiene acceso a la prensa, a los medios de comunicación. ¿Qué puede pasar con la situación o la suerte de cualquier ciudadano del mundo, de cualquier nacionalidad, al que nadie conoce, al que le puede pasar cosas mucho más terribles sin siquiera enterarse uno de que esto ha pasado? El relato realmente es feo, es escalofriante por momentos, porque además tuvieron la suerte de que Viena, en este caso Austria, autorizara
el descenso de la nave, pero por lo que relataba el presidente Morales, tal vez no hubieran tenido la autonomía suficiente. Como lo describe la presidenta Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina, la situación de un presidente se convierte en una situación humanitaria. El presidente tiene que pedir ayuda, porque se le pudo haber acabado el combustible. Imagínese usted eso. Como ella dice, una locura poner a un presidente en esos términos, ¿no? Donde el presidente tiene que pedir ayuda humanitaria, básicamente. Es las condiciones en que ellos ponen a los pueblos. Tomemos, por ejemplo, el pueblo de Haití, un pueblo heroico, un pueblo que, bueno, en 1805 se hizo independiente de su esclavitud, la abolió. Ellos estaban esclavizados. Mas, sin embargo, a ese país lo mantienen con tantas limitaciones para que sea perpetua el estado de humanitario. Y algunos países de África también. Pero eso es solo con una intención. Con la intención de mantener a las personas en un estado de subdesarrollo, para que sean inferiores y que se mantengan en un estado de que siempre tienen que estar pidiendo. Bolivia no está pidiendo, Evo Morales no está pidiendo. Pero en esa situación, cuando lo mantuvieron en el aire, le negaron el espacio aéreo de 4 países, Francia, Italia, Portugal y España, pues entonces es lógico que el presidente, un indígena, un indio, como le decían ellos, está en una situación que puede perder la vida, porque el avión puede caer. Eso es algo, está creado. Ahora imagínense como los atropellos que le pasan a las personas comunes, indígenas. Los atropellos que suceden aquí en Estados Unidos, por ejemplo, que matan a los indígenas, que matan a los negros, a los latinos. La policía, y la mayoría de los casos, los policías que matan son policías anglosajones, son racistas. Bueno, esa persona con esa mentalidad, muchos de ellos tienen control de esos gobiernos. Nosotros vamos a escuchar la intervención de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y ver cómo se expresó un poquito. Bueno, buenas noches nuevamente, querido compañero Evo Morales, compañero García Linera, canciller Choquehuanca, compañera presidenta, presidentes, jefes de delegación presentes, jefes militares de Bolivia, queridos hermanos, jefes policiales, movimientos sociales presentes, bueno, y los medios de comunicación, parlamentarias, presidenta del Parlamento boliviano. Bueno, vivimos horas de sorpresa. Nos contaba la presidenta Cristina cómo se enteró. Y lo mismo nos pasó, yo creo que a todos los que estamos aquí. Nosotros acabamos de aterrizar en Minsk. Habíamos despedido al presidente Evo Morales en Moscú en la tarde. Y le habíamos dicho que se cuidara mucho, no sé por qué cosa, como una intuición. Ese era el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Esa intuición que ellos sentían, donde presentían que algo mal podía pasarle a Evo. Pero en una entrevista, que por una coincidencia, no coincidencia, pero imagínense, él está en Rusia y hay una conferencia de prensa y le preguntan periodistas que si él va a llevar a Edward Snowden en su avión. Se lo preguntan varias veces. No simplemente en esa rueda de prensa, pero él dice que le habían preguntado antes. ¿Qué puede decir eso? Eso puede decir que había una información. Es probable, no es seguro que eso es así, pero es muy probable de que había información, no solamente de los periodistas, pero probablemente información oficial de otros gobiernos, con la intención de provocar una situación de crisis,
Bueno, la provocaron porque es una situación de crisis que existe ahora mismo. Nosotros vimos en un video, uno de los videos anteriores, donde dice Evo Morales que ellos no necesitan la embajada norteamericana en Bolivia. Y en realidad no lo necesitan. Como tampoco necesitaban la oficina de la DEA ahí en Bolivia. Y sin la oficina de la DEA ha aumentado el número de que intersectan contrabando de droga. Ha reducido el contrabando de droga, de la cocaína. No sé por qué entonces con la DEA había tanto tráfico de drogas. De acuerdo a como dice Evo Morales, de como ha dicho la administración de Evo Morales, se atrapó un avión de la DEA que estaba con una cantidad, no sé qué cantidad, pero tenía una cantidad de cocaína que la llevaban para hacer pruebas o para venderlas. Eso nos lleva a nosotros al video número 7. En este video nosotros vamos a escuchar al presidente de Surinam hablar. Ustedes están aquí hoy con sentimientos fuertes de solidaridad hacia nuestro anfitrión Evo Morales. Estoy de acuerdo plenamente que lo que la presidenta Cristina dijo hace un momento, hace un tiempo el presidente de Surinam, donde estaba describiendo como la urgencia, ¿no? Y estaba reconociendo que se movieron rápido. Eso es una respuesta contundente de UNASUR. UNASUR. Para que no se sigan atropellando los derechos de los presidentes de Sudamérica y el Caribe, de los presidentes que tienen dignidad, de los presidentes que tienen carácter, que tienen ética de trabajo, profesionalismo, que tienen una convicción, que saben que están trabajando para sus pueblos. Pues a esos presidentes antes los asesinaban. Ese avión, como le pasó a Evo Morales, que le negaron el espacio aéreo, se lo hubiesen tumbado si no hubiese existido el miedo de que haya una reacción de los otros países amigos de Evo Morales, amigos de Bolivia. Pues eso es lo que está sucediendo. ¿Cuántos presidentes no han asesinado? Que se cayó el avión, que hubo una explosión, un accidente. Ya eso no sucede. Hace 500 años, como dijeron ellos. Algunos de esos, lo que dijeron ellos es que ellos tienen la mentalidad de hace 500 años, donde existían las colonias y eso es prehistórico. Eso ya no existe. Y los pueblos van a seguir avanzando. Como dijimos al principio del programa, los pueblos están utilizando los mecanismos de una democracia plena para su libertad. Una libertad real, no de papeles. Y eso es lo que estamos viendo nosotros ahora. Y un par de reflexiones. Parece que hay potencias que quieren aplicar una especie de terrorismo político sobre el derecho de asilo, una institución que defendemos todos los luchadores de la historia de la humanidad, en nombre de los que fueron perseguidos y de los que seguirán siendo perseguidos. El derecho de asilo nos parece sagrado y es un principio que hay que levantar en el seno de la humanidad. 2, lo peor, para ser benévolo, metieron la pata, se equivocaron de medio a medio, creo que se comieron un tornillo. Supongo que el servicio de inteligencia que los mandó a la ruina estará doblando papelito en algún calabozo. Supongo. Porque esto es un papelón para los viejos países, casi madre de patria,
Pero lo peor es que ahora nos tratan de párvulo. En lugar de asumir con humildad republicana, nos equivocamos. Nadie hizo nada. Parece que Evo estaba de vacaciones en Viena. Nadie le negó derecho, nada ni nada. Es decir, la respuesta es casi un infantilismo. Y creo que los latinoamericanos tenemos derecho a que no nos traten de párvula. Ya no somos hijos nuestros, ya no somos colonias, somos lo que somos, intentamos y merecemos respeto. Y cuando un país, un gobernante es agredido, nos sentimos agredidos todos en América Latina, todos. Esas fueron las palabras del presidente Pepe Mujica. Bien dicho. Se expresó muy bien Pepe Mujica. Se lo dijo de una forma franca, como es, lo que es. Que, bueno, metieron la pata, cometieron un error. Pero ese error que ellos cometieron no es simplemente que es algo nuevo, es algo que ellos han hecho muchas veces, muchas veces. Lo único es que antes no existían los medios de comunicación que pusieran la información. Ahora existen los medios de comunicación alternativos, como es Telesur, por ejemplo, como es el Alba TV, por ejemplo. Como son tantas personas que tienen canales independientes en YouTube, en Vimeo y otros lugares, que están utilizando esos medios sociales para diseminar la información. Si, como dije anteriormente, ellos hubiesen podido derribar el avión, lo hacen. Imagínate si se le acaba la gasolina a ese hombre volando por 12 horas, pues entonces se cae el avión y muere Evo Morales. Una pieza más dentro de este proceso de integración. Nosotros vamos a escuchar ahora, es interesante lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro, dispuesto a ofrecerle el asilo político al estadounidense Edward Snowden. Escuchemos. A nombre de la dignidad de América, anunciar algo. Ya ayer se lo dije a varios de los presidentes y presidentas. Varios gobiernos de América Latina han expresado su deseo de asumir una posición como la que yo voy a expresar en este momento. Como jefe de Estado y de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, he decidido ofrecerle asilo humanitario al joven estadounidense Edward Snowden. Estas son las declaraciones de Nicolás Maduro de Venezuela. Están dispuestos a le ofrecen el asilo político a Edward Snowden. Bueno, ¿qué es el asilo político? ¿Quién puede recibir asilo político? Antes de yo leerle este documento, que viene desde las Naciones Unidas, dice, protegiendo a los refugiados. Les voy a decir que, aparte de Venezuela, también Nicaragua y Bolivia le ofrecen asilo político a Edward Snowden. Esa es una de las consecuencias de ese atropello que recibió todo el continente. Voy a leer un poco sobre lo que es el derecho de asilo, de acuerdo con lo que establece las Naciones Unidas, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Dice así: el derecho internacional de los derechos humanos consagra el derecho de asilo, del cual puede disfrutar toda persona fuera de su país en caso de persecución. El artículo 27 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 establece que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho
común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en su artículo 22.7, establece lo siguiente: toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada estado y los convenios internacionales. Disposiciones similares se encuentran en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, y en el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En el caso de América Latina, un importante número de países ha consagrado a nivel constitucional el derecho de asilo. Brasil, artículo 4 de la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988. Colombia, artículo 36 de la Constitución Política de 1991. Costa Rica, artículo 31 de la Constitución Política de 1949. Cuba, artículo 13 de la Constitución Política de 1976. Ecuador, artículo 29 de la Constitución Política de 1998. El Salvador, artículo 28 de la Constitución Política de 1983. Guatemala, artículo 27 de la Constitución Política de 1985. Honduras, artículo 101 de la Constitución Política de la República de 1982. Nicaragua, artículo 42 de la Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987. Paraguay, artículo 43 de la Constitución de la República de 1992. Perú, artículo 36 de la Constitución Política de 1993. Y Venezuela, artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. El derecho de asilo exige de los países que por lo menos de manera temporal se reciba en algún lugar a las personas que huyen de la persecución o el peligro. Un componente esencial de la institución de asilo es el principio de no devolución. Este principio, consagrado en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, prohíbe por expulsión o devolución poner en modo alguno al refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas. La devolución puede adoptar diversas formas, incluida la no admisión en la frontera, rechazo en frontera y la interceptación. El derecho de asilo también implica que cada solicitante de asilo tenga acceso a procedimientos justos y efectivos para la evaluación de sus solicitudes. Mientras se tramita una solicitud de asilo y se toma una decisión en un caso, la persona tiene derecho a no ser devuelto al país donde su vida, libertad o seguridad corran peligro. Los procedimientos de determinación son, por lo general, establecidos por el derecho interno de los países y son procedimientos de los estados para determinar si una persona es refugiada y no de la Organización de las Naciones Unidas, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sin embargo, la Agencia de las Naciones Unidas, para tener acceso a un procedimiento de determinación, se recomienda que la persona se acerque a una oficina de las Naciones Unidas para recibir más información. Esos solamente son algunos de los artículos dentro del derecho a protección que tienen los ciudadanos del mundo. O sea que no se está rompiendo la ley, no se está violando la ley.
Los países europeos y los países americanos, el país norteamericano, Estados Unidos, está violando la ley. No simplemente le está violando la ley a Snowden, a Julian Assange, pero también le está violando los derechos a un presidente, al presidente Evo Morales. Este ha sido nuestro programa. Muchísimas gracias por su atención y esperamos verlo la próxima semana. Qué bonita es, ay qué bonita es esta patria grande, qué bonita es, qué bonita es, ay qué bonita es esta patria grande, qué bonita es. Qué bonita es, ay qué bonita es esta patria grande, qué bonita es, qué bonita es, ay qué bonita es esta patria grande, comandante, que tú nos dejaste en 200 años, a nadie le importó este bravo pueblo que el yugo consumió, y llegaste tú a hacer revolución y nos devolviste a nuestra nación. Te nos fuiste antes de poder pagarte, ay tu vida hermosa, comandante, que sacrificaste. Mi mejor regalo desde el corazón es vivir mi vida en revolución. Qué bonita es, ay qué bonita es esta patria grande, qué bonita es, qué bonita es, ay qué bonita es esta patria grande, comandante, que tú nos dejaste. Cuando tú partiste, el cielo lloró, pero Venezuela despierta quedó. Siempre vivirás en mi corazón, gloria al bravo pueblo, grito yo en tu honor. Hoy mi comandante, tu pueblo está seguro, porque nos dejaste a Nicolás Maduro. Qué bonita es, ay qué bonita es esta patria grande, qué bonita es, qué bonita es, ay qué bonita es esta patria grande, comandante, que tú nos dejaste. Puedes volar alto a la eternidad, que tu bravo pueblo no te defraudará. Gracias Hugo Chávez.